La puerta se cierra, pero el sonido que retumba en tu cabeza no es el de la madera contra el marco, es el eco de una palabra no dicha, de una mirada que se desvía, de un espacio que se crea entre tú y ella, un abismo que confirma tu invisibilidad. Tal vez fue un mensaje leído y dejado sin respuesta, suspendido en el purgatorio digital durante horas, días, hasta que la esperanza se pudre y se convierte en una amarga resignación. O peor aún, estás en un círculo social y el centro de gravedad de la habitación, la persona cuya atención anhelas, te orbita como a un satélite muerto, tu presencia registrada pero intrascendente. Una sonrisa forzada se dibuja en tu rostro, un gesto de indiferencia. No importa, te dices, mientes, porque por dentro una aguja de hielo te atraviesa el pecho, una humillación fría y silenciosa que amenaza con quebrarte. La reprimes. La entierras bajo una capa de orgullo frágil, pero sigue ahí, latiendo en la oscuridad, un recordatorio constante de tu impotencia. La reacción masculina arquetípica ante este veneno es predecible y por eso mismo patética. Algunos se lanzan a una búsqueda desesperada de validación, mendigando atención, enviando un mensaje más, buscando una explicación que solo servirá para cavar más hondo su tumba de necesidad. Otros se quiebran en una ira impotente, culpando al mundo, a ella, a todos, menos a la verdadera fuente de su debilidad, ellos mismos. Un tercer grupo, quizás el más trágico, se rinde. Se someten emocionalmente, aceptan el rol de amigo, de confidente, de espectador perpetuo en el juego en el que anhelan ser protagonistas. Todos estos caminos nacen de la misma semilla, la entrega del poder personal. Pero, ¿y si te dijera que ese dolor no es un castigo, sino una herramienta? Que esa sensación de ser invisible es en realidad una oportunidad única para construir una presencia que sea imposible de ignorar. Piensa en el caso de un hombre que llamaremos Alejandro, un arquitecto brillante pero socialmente invisible. Vivía en la órbita de una mujer que encarnaba su ideal. Durante meses jugó según las reglas de la sociedad moderna. Fue amable, complaciente, siempre disponible. El resultado fue un rechazo tan cortés como devastador. Ella eligió a otro, un hombre que, a ojos de Alejandro, parecía tener menos que ofrecer, pero que se movía por el mundo con una certeza, una gravedad que Alejandro no poseía. Esa noche, el dolor no lo llevó a la desesperación, sino a una lucidez brutal. Comprendió que no había sido rechazado por lo que era, sino por lo que no era. No era una fuerza de la naturaleza, era una opción, y las fuerzas no son opcionales. Durante el siguiente año, Alejandro no buscó otra mujer, se buscó a sí mismo, canalizó la energía de esa humillación en su trabajo, en su físico, en el dominio de su propia mente. Dejó de reaccionar al mundo y empezó a obligar al mundo a reaccionar ante él. Cuando ella volvió a cruzarse en su camino, no fue por un plan de venganza, fue por la inevitable colisión de dos cuerpos celestes, pero esta vez, él era el sol. Sin embargo, debo advertirte, este camino no es para los que buscan soluciones rápidas o trucos de seducción baratos. Es un descenso a las profundidades de tu propia psique. Habrá momentos en que tu antigua programación, el hombre débil que busca aprobación, gritará desde su celda. Te acusará de ser frío, calculador, de haber perdido tu esencia. Te tentará con la comodidad de la vieja sumisión. Esa voz es el guardián del umbral. Es la última prueba de tu voluntad antes de alcanzar el verdadero dominio. La pregunta fundamental no es si puedes cambiar, sino si estás dispuesto a pagar el precio de la grandeza, un precio que se paga en soledad, disciplina y una frialdad mental inquebrantable. Antes de revelarte las estrategias que convierten el rechazo en un trono, haz una pausa,
si reconoces esa quemadura interna, si entiendes que el poder real nace del silencio y el control, entonces este es tu lugar. Suscríbete al canal Silencio y Poder, da like al video y comenta una experiencia o trauma de poder que te haya marcado. Tu historia es la munición que usaremos en esta guerra. El primer error es creer que el poder se conquista en el exterior. La intimidad de una mujer de alto valor, el respeto de tus pares, la dominación social, no son trofeos que se ganan en el campo de batalla de la interacción. Son simplemente el reflejo de una guerra que ya has ganado en el único lugar que importa, el teatro silencioso de tu propia mente. La frialdad y el dominio no son máscaras que te pones, son la consecuencia inevitable de una reingeniería interna, un proceso quirúrgico para extirpar la debilidad de raíz. La primera estrategia es la más fundamental: practicar la observación desapegada. El hombre común es un esclavo de sus emociones. Una mirada, una palabra, un silencio, lo lanzan a un torbellino de ansiedad, esperanza o ira. Vive en un estado de reacción perpetua, un barco sin timón a merced de las olas del entorno. El hombre superior, en cambio, cultiva la perspectiva del estratega que observa el tablero de ajedrez desde arriba. Ve las piezas, anticipa los movimientos, pero su ego no está atado al destino de ningún peón. Imagina esta situación. Ella te envía un mensaje ambiguo a altas horas de la noche. El hombre reactivo siente una descarga de adrenalina. Es una señal. Debe responder de inmediato con algo ingenioso. Su mente se acelera, consumida por la necesidad de dar el movimiento correcto. El observador desapegado ve el mensaje como lo que es: información. Una pieza se ha movido en el tablero, nota la oleada emocional en su propio cuerpo, la reconoce y la deja pasar, como una nube en el cielo. No responde, espera, analiza la intención detrás del acto. ¿Es una prueba de su disponibilidad? ¿Un anzuelo para obtener validación? ¿Aburrimiento? Su respuesta, si decide que una es necesaria, llegará horas después o al día siguiente, y no será una reacción a su estímulo, sino una acción deliberada que sirve a su propio marco, a su propia narrativa. Aprende a ver las interacciones humanas no como dramas personales, sino como sistemas de poder. Desconecta tu identidad del resultado y te volverás invulnerable. La segunda disciplina es el control absoluto de la narrativa interna. La batalla más feroz que librarás cada día es contra la voz en tu cabeza. Esa voz, para el hombre promedio, es un tirano implacable, un cronista de tus fracasos pasados y un profeta de tus desastres futuros. Después de una interacción social, te susurra: fuiste torpe, ella notó tu nerviosismo, perdiste tu oportunidad. Este monólogo te debilita, te envenena, te programa para el fracaso. Debes dar un golpe de estado en tu propia mente y convertirte en el dictador de tu narrativa. A partir de ahora, tú escribes la historia. La interacción no fue un fracaso, fue una misión de reconocimiento. No fuiste torpe, estabas calibrando una nueva estrategia. No perdiste una oportunidad, ganaste datos cruciales sobre el terreno. Cada error percibido se reinterpreta como una lección táctica. Cada rechazo se enmarca no como una herida, sino como el endurecimiento de tu armadura. Si te encuentras pensando "no soy lo suficientemente bueno", debes aplastar ese pensamiento y reemplazarlo con una orden: estoy en proceso de convertirme en una fuerza innegable. No es autoengaño, es la imposición de una nueva realidad. Tu mente es un ejército. No puede permitirse la insubordinación de pensamientos derrotistas. La repetición constante de una narrativa de poder y competencia no es una opción, es un protocolo de combate. ¿Cuál es la historia que te has estado contando hasta ahora? Si te ha traído hasta este punto de insatisfacción, es hora de quemar ese libro y empezar a escribir una epopeya.
hazlo ahora. Define en una frase la narrativa del hombre en el que te estás convirtiendo y compártela en los comentarios. Queremos ver la forja de nuevos imperios. En tercer lugar, debes dominar la disciplina del silencio y la acción enfocada. Vivimos en una era de ruido, donde las personas hablan incesantemente para llenar el vacío, para justificar su existencia, para mendigar aprobación. Las palabras son la moneda de los débiles. El hombre de poder entiende que el verdadero impacto reside en el silencio calculado y la acción decisiva. Habla menos, mucho menos. Cuando hables, que tus palabras sean como balas, precisas, intencionadas y con un objetivo claro. En una conversación, en lugar de apresurarte a llenar cada pausa, mantén el silencio. Deja que el espacio se expanda. Observarás un fenómeno fascinante. La otra persona, incómoda con el vacío, comenzará a llenarlo. Revelará sus inseguridades, sus intenciones, su verdadera posición. Tu silencio se convierte en una herramienta de extracción de información y una demostración de control. Mientras otros hablan de sus grandes planes, tú ejecútalos en la oscuridad. Tu éxito debe ser lo que hable por ti. Tu presencia no debe ser anunciada, debe ser sentida. Cuando entras en una habitación, no necesitas ser el más ruidoso. Tu economía de palabras, combinada con un lenguaje corporal que emana certeza, crea un aura de misterio y autoridad que es infinitamente más atractiva que cualquier discurso grandilocuente. Deja que tus acciones sean tu manifiesto. Finalmente, debes practicar la exposición voluntaria al malestar. Tu sistema nervioso ha sido condicionado por la comodidad para percibir cualquier fricción como una amenaza. El rechazo, la crítica, la tensión social, todo ello dispara alarmas internas que te impulsan a retirarte a tu zona de seguridad. Para construir una frialdad mental a prueba de balas, debes recablear este sistema. Y la única forma de hacerlo es buscando deliberadamente el malestar. No se trata de un masoquismo sin sentido, se trata de una inoculación controlada contra el caos. Inicia una conversación con la única intención de sentir la incomodidad del acercamiento. Ve al gimnasio y lleva tu cuerpo a un punto de fallo muscular, enseñándole a tu mente que puede superar las barreras del dolor autoimpuesto. Toma la iniciativa en un proyecto que te intimida. En una discusión, defiende tu posición con calma y lógica, incluso si tu corazón late con fuerza. Cada vez que te enfrentas voluntariamente a una situación que temes, le estás enseñando a tu cerebro que la amenaza no es mortal. Estás expandiendo los límites de tu fortaleza. El hombre que ha cenado 100 veces con el rechazo voluntario no se inmuta cuando una mujer le niega una cita. El hombre que ha sometido su cuerpo al fuego de la disciplina no se quiebra bajo la presión de una negociación. Te vuelves antifrágil. Los golpes no solo no te rompen, sino que te hacen más fuerte. La conquista de la intimidad femenina no es el objetivo. Es el subproducto inevitable de un hombre que se ha conquistado a sí mismo a través del fuego del malestar voluntario. La teoría es un refugio seguro, pero el verdadero poder se forja en el campo de batalla de la experiencia humana, donde las estrategias se encuentran con la fricción de la realidad. Es aquí donde la psicología oscura, despojada de su velo moralista, se convierte en una herramienta indispensable, no para la depredación, sino para la autopreservación y el dominio en un mundo que es inherentemente conflictivo. Observemos estos principios en acción, en los escenarios donde el hombre común se quiebra y el hombre estratégico se solidifica. Tomemos la ruptura amorosa, ese campo de minas emocional. El hombre promedio se desangra. Se sumerge en un masoquismo digital, espiando las redes sociales de ella, buscando pistas, torturándose con imágenes de su nueva vida. Envía largos mensajes a medianoche,
un torrente de emociones que solo sirven para confirmar su debilidad y acelerar el desdén de ella. Se convierte en un fantasma que se aferra a un pasado que ya no existe. El hombre que aplica la frialdad mental entiende que una ruptura es una amputación estratégica. El sentimiento es irrelevante, la supervivencia lo es todo. Inicia un protocolo de tierra quemada, bloqueo total, no como un acto de ira infantil, sino como un movimiento táctico para controlar el flujo de información y evitar el autosabotaje. Cada impulso de mirar sus fotos se redirige con una disciplina de hierro hacia una serie más en el gimnasio, una página más de un libro, una hora más en su proyecto. Su silencio es absoluto, impenetrable, no ofrece explicaciones, no busca un cierre. Su ausencia se convierte en un vacío, un agujero negro en la realidad de ella, mucho más poderoso que cualquier palabra. Él no está jugando un juego para recuperarla, está ejecutando una estrategia para reconstruirse a sí mismo como una fortaleza inexpugnable. La indiferencia calculada es el arma psicológica definitiva. Ahora traslademos el combate al ámbito público o profesional. Imagina una reunión. Un colega o incluso un superior intenta humillarte, desacreditando tu idea con un comentario sarcástico frente a todos. La reacción instintiva es la defensa o la ira. Si te defiendes, pareces débil. Si te enojas, pareces inestable. En ambos casos, pierdes. El hombre estratégico activa su marco de acero. Internamente puede sentir la picadura, pero su rostro permanece como una máscara de control sereno. Mantiene un contacto visual firme, sin parpadear. Su respiración es lenta y regular. Externamente es una estatua. Entonces despliega una de varias contramedidas letales. Podría usar la diversión desapegada, una sonrisa apenas perceptible, como si observara el exabrupto de un niño. Esto reencuadra instantáneamente al agresor como alguien emocional e inmaduro. O podría emplear la niebla estratégica. En lugar de negar la crítica, la acepta y la magnifica absurdamente, desarmando el ataque con su propia lógica. Una respuesta como: es una observación interesante. De hecho, probablemente mi idea sea tan mala que nos lleve a la quiebra en una semana. Dado que has identificado el fallo con tanta agudeza, estoy seguro de que tienes un plan superior para presentarnos. Toda la presión se desvía de vuelta al atacante. Él no defiende su posición, hace que el otro defienda la suya. Demuestra que su centro de gravedad emocional no puede ser movido por fuerzas externas. Su valor no está sujeto a la opinión de la sala. Él es quien define el valor. Finalmente, el escenario más íntimo y traicionero, el intento de manipulación emocional. La mujer que utiliza el chantaje sentimental como arma. Frases como: si de verdad me quisieras, harías esto por mí, o el uso de lágrimas y culpa para dirigir tus acciones. El hombre sin entrenamiento cae en la trampa, entra en el marco emocional de ella, debate, se justifica y al final cede para restaurar la paz, sacrificando sus propios límites en el proceso. Cada vez que cede, refuerza el patrón y enseña a la manipuladora que su táctica es efectiva. El estratega mental no juega a ese juego. Él no ataca la emoción, sino la estructura lógica de la manipulación. Ante la frase «si me quisieras», él no responde «pero sí te quiero». Eso es aceptar el marco de ella. En su lugar, lo disecciona con una pregunta clínica y desarmante. ¿Me estás comunicando que tu afecto por mí es condicional y depende de que yo cumpla esta demanda? Expone el mecanismo, la desnuda de su poder emocional. A continuación, establece su límite no como una petición, sino como una declaración de hechos inmutables. Entiendo tu deseo. Mi decisión es no hacerlo, sin ira, sin justificaciones extensas. Es una pared de granito,
Su calma ante la tormenta emocional de ella es la demostración más clara de poder. Le comunica, en un lenguaje no verbal, que sus herramientas de influencia son inútiles contra él. Este es el verdadero significado del poder psicológico. No controlar a los demás, sino alcanzar un nivel de autodominio tal que los intentos de otros por controlarte se vuelvan irrelevantes. ¿Has sido víctima de una de estas tácticas? Comparte en los comentarios una manipulación que hayas sufrido y cómo, con la perspectiva de hoy, la habrías neutralizado. Convirtamos las cicatrices en manuales de estrategia. Cuando dejas de reaccionar al mundo y comienzas a dictar los términos de tu propia existencia, ocurre una transformación fundamental. Pasas de ser una pieza en el tablero a ser la mano que mueve las piezas. El hombre que se domina a sí mismo no necesita alzar la voz, no necesita persuadir, no necesita forzar. Su sola presencia impone una nueva realidad en el entorno. Esto no es misticismo, es física social. La certeza es una forma de energía, y en un mundo plagado de ansiedad y duda, aquel que posee una certeza inquebrantable se convierte en un centro de gravedad. La gente no se somete a su voluntad. Se siente atraída por la coherencia de su marco, por la solidez de su mundo interno en medio del caos externo. Su realidad es sencillamente más fuerte, y las realidades más débiles siempre son absorbidas por las más fuertes. Observa cómo esto se manifiesta en una negociación. El hombre común entra en la sala enfocado en lo que quiere obtener. Su ansiedad es palpable, habla demasiado, revela su posición prematuramente, reacciona emocionalmente a las tácticas de presión. Su marco es poroso, susceptible a la invasión. El hombre de poder psicológico, en cambio, entra con un único objetivo: imponer su marco de realidad. Él ya ha ganado la negociación en su mente. Conoce su resultado ideal y su límite absoluto, y no hay nada que la otra parte pueda decir o hacer que lo desvíe de esos dos puntos. Utiliza el silencio como un bisturí, creando vacíos que el otro se siente obligado a llenar con información valiosa. No debate los méritos de la oferta del otro, hace preguntas que obligan al otro a operar dentro de su propia lógica. Proyecta una calma tan profunda, una indiferencia tan absoluta ante la posibilidad del fracaso, que la otra parte comienza a dudar de la solidez de su propia posición. Se ven forzados a gravitar hacia el único punto de certeza en la sala: él. No gana la negociación porque tenga los mejores argumentos, sino porque su realidad es la más estable. En los círculos sociales, este principio es aún más evidente. El individuo débil es un camaleón. Cambia de opinión, de humor y de lealtad para encajar, para ser aceptado. Busca validación y, por lo tanto, su presencia es diluida, intrascendente. Es ruido de fondo. El hombre que es dueño de su realidad se convierte en el sol del sistema solar social. No orbita a nadie, otros lo orbitan a él. No persigue conversaciones, las atrae. Su autodominio le confiere un recurso increíblemente escaso y valioso: la no necesidad. No necesita tu aprobación, no necesita tu risa, no necesita tu acuerdo. Y debido a que no lo necesita, la gente compite por dárselo. Su atención es un premio porque no la regala. Su silencio es intrigante. Su palabra es un evento. Él no sigue la corriente del grupo, él establece la corriente. Se convierte en el punto de referencia tácito, el estándar por el cual los demás se miden. No lo hace a través de la arrogancia, sino a través de una congruencia interna tan poderosa que se vuelve la estructura misma del entorno social. Y es en la dinámica íntima entre hombres y mujeres donde este poder alcanza su máxima expresión. Una mujer, especialmente una de alto valor, está constantemente probando la solidez de la realidad de un hombre. Lo hará con tormentas emocionales, con ambigüedad, con pruebas de congruencia. No lo hace por malicia,
sino por un imperativo biológico de encontrar un ancla en el caos. El hombre que se derrumba ante su drama, que modifica su comportamiento para apaciguar su estado de ánimo, que pone la realidad de ella por encima de la suya, falla la prueba. Demuestra que su mundo es frágil. El hombre dominante, en el sentido psicológico, es una roca. Su misión, sus principios, su marco, no son negociables. Esto no significa que sea insensible o tiránico. Significa que el núcleo de su ser no se ve afectado por la turbulencia externa. Él es el roble y las emociones de ella son el viento. El viento puede soplar, pero el roble no se mueve. Esta estabilidad inquebrantable es la cualidad más seductora que un hombre puede poseer. Ella no se siente controlada por él, se siente segura dentro de su realidad. Descubre que dentro del marco de él, ella puede ser más libremente ella misma, porque él proporciona la estructura y la certeza que anhela instintivamente. La dominación real no es forzarla a entrar en tu mundo, sino construir un mundo tan sólido y convincente que ella elija vivir en él. Reflexiona por un momento. En tus interacciones, ¿estás imponiendo tu realidad o te estás sometiendo a la de los demás? La respuesta a esa pregunta define si eres un rey o un súbdito en tu propia vida. El viaje que hemos delineado no es un simple manual de comportamiento, es el mapa de una metamorfosis. Comienza en el frío y solitario abismo de la impotencia, la puerta que se cierra, el mensaje ignorado, la sensación de ser transparente en una habitación llena de gente. En ese momento de humillación absoluta, te enfrentas a una elección fundamental. El camino ancho y fácil es el de la víctima. Te hundes en el resentimiento, culpas al mundo por tu debilidad y permites que esa herida se infecte y defina el resto de tu vida. Pero existe otro camino, un sendero estrecho y escarpado, forjado en el silencio y la disciplina. Es el camino de la alquimia del poder, donde tomas el veneno del rechazo y lo transmutas en el elixir de la soberanía personal. Es el proceso de convertir el dolor en un cincel para esculpir una nueva versión de ti mismo, una versión que no pide permiso para existir. Has aprendido a observar el juego de las interacciones humanas con la frialdad de un general, desapegado del resultado inmediato porque tu visión está puesta en la victoria final. Has aprendido a tomar el control de esa voz tiránica en tu cabeza, a silenciar al saboteador interno y reemplazarlo con el decreto inquebrantable de tu propia voluntad, reescribiendo tu narrativa personal línea por línea. Te has disciplinado en el arte del silencio, entendiendo que el poder no se anuncia, se demuestra, y que tus acciones deben resonar más fuerte que cualquier palabra. Has buscado voluntariamente el malestar, has hecho del estrés y la presión tus aliados, forjando una resiliencia que hace que las pequeñas crisis de la vida cotidiana parezcan insignificantes. Ya no eres el hombre que reacciona a las pruebas de una mujer, a la agresión de un rival o a las manipulaciones del entorno. Eres la prueba. El impacto de esta transformación interna se irradia hacia el exterior, alterando la propia tela de tu realidad. En las negociaciones, en tus círculos sociales, en la intimidad de tus relaciones, dejas de ser un participante que busca adaptarse y te conviertes en el arquitecto que define el espacio. Tu marco interno es tan sólido, tu propósito tan claro, que la realidad misma parece doblegarse para acomodarse a tu visión. La gente, y especialmente las mujeres de alto calibre, no se sienten atraídas por tus técnicas, se sienten atraídas por la fuerza de tu mundo. Anhelan la certeza que proyectas. La intimidad que antes buscabas con desesperación, ahora se te ofrece como un tributo, no a tus esfuerzos por complacer, sino a la fortaleza innegable de quien te has convertido. Has dejado de perseguir y has empezado a atraer. Has dejado de pedir y has empezado a recibir.
Así que te llevo de vuelta a ese momento inicial de dolor, a esa herida que quizás todavía sientes palpitar en las noches de soledad. Mírala de frente, no con vergüenza, sino con la perspectiva de un emperador que observa el campo de su primera y más importante batalla. Esa humillación no fue tu condena, fue tu coronación. Fue el universo entregándote de la forma más brutal posible la llave de tu propia grandeza. Ahora la decisión recae enteramente sobre ti. El conocimiento ha sido entregado, las herramientas están en tus manos. La pregunta que debes responder en el silencio de tu propia conciencia, la pregunta que definirá tu legado, es esta. ¿Fue ese rechazo el fin de tu mundo o el comienzo de tu imperio? Si has entendido que el poder real se construye en el silencio y se ejerce con una estrategia impecable, entonces tu trabajo apenas comienza. Comparte este video, no por nosotros, sino como una señal para otros hombres que están listos para dejar de ser peones y empezar a jugar como reyes. Suscríbete al canal Silencio y Poder y activa todas las notificaciones, porque esto no es entretenimiento, es un arsenal estratégico para la guerra que es la vida. Permanece alerta. La próxima lección está en camino.